Buenos días, qué lindo es estar juntos esta mañana. Qué lindo es compartir este tiempo de la palabra. Quiero llevarte esta mañana a una porción de la escritura que vamos a leer ahí en Filipenses. Antes de dar inicio ahí al capítulo 1, quiero hablarte un poquito del trasfondo de esta carta que Pablo escribe a esta iglesia, la iglesia de Filipo. Para entender mejor cómo Pablo fundó esta iglesia, tenés que ir al libro de Hechos, capítulo 16, donde vas a ver esta historia narrada, cómo se inicia esta iglesia. Es la primera iglesia que Pablo va a fundar en Europa. ¿Sí? Eh, Ahora, ahí en el capítulo 16 de Hechos vas a ver que Pablo va a esta ciudad, entra. Normalmente Pablo va a predicar a la sinagoga cuando entra a una ciudad, pero en esta ciudad no había. La razón por la que no había es porque probablemente había una población muy pequeña de judíos. Para que haya una sinagoga en una ciudad necesitaba haber por lo menos 10 judíos, que eran hombres cabezas de hogar, que pastoreaban sus hogares. Bueno, en esta iglesia no había, en esta ciudad no había tantos judíos, así que no había una sinagoga, pero sí había un grupo de mujeres piadosas que se reunían a orar a la orilla de un río. Dentro de esas mujeres está Lidia, que ella escucha el Evangelio cuando Pablo predica y ella se convierte al Evangelio. Esta mujer, Lidia, abre su casa. Ella es una mujer rica. Ella es una mujer que tiene muchos recursos y abre su casa. Una casa seguramente espaciosa, ¿no? Donde los creyentes ahora, los nuevos convertidos se empiezan a congregar y empieza a iniciarse lo que es la primera iglesia en esa zona de Europa. Bueno, si vos vas ahí al libro de Hechos capítulo 16, vas a ver cómo todo se fue dando. Pablo entra a la ciudad, una muchacha, vos te acordás bien, que adivinaba, ¿sí? Estaba poseída por demonios. Pablo quita el demonio de esta muchacha y a los jefes, los amos de esta muchacha, no le gustó nada lo que Pablo hizo. Pablo arruinó su fuente de ingreso, así que lo que sucede es, bueno, van y empiezan frente a las autoridades, a hablar mal acerca de Pablo y a tocar el orgullo cívico, ¿no? de los romanos. Y empiezan a decir que Pablo está hablando en contra de las creencias romanas. Así que lo que hacen es, bueno, van y meten a Pablo y a Silas en la cárcel. Claro, después se dieron cuenta el error que cometieron al otro día, porque Pablo era un ciudadano romano y ellos estaban violando las leyes romanas al encarcelar a un ciudadano romano. Pero eso no pasó sino hasta el otro día, esa noche cuando Pablo es preso junto con Silas. Después de ser azotados, ellos empiezan a alabar al Señor con gozo en el corazón, y entonces las rejas de la prisión se abren y el carcelero ahí a punto de morir, de matarse, Pablo le dice: no te mates, estamos todos acá. Y el Señor toca el corazón de ese hombre. Y el Señor toca el corazón de toda su familia. Ellos se convierten al Evangelio. Y es así como esta iglesia comienza. Esta iglesia empieza a crecer y a tomar fuerza. Tanto así que para esta fecha en la cual Pablo escribe la carta de Filipenses, Pablo está preso en Roma, pero Pablo le va a escribir a una iglesia que ya está establecida. Una iglesia que es una iglesia vibrante, está impactando a su comunidad, está impactando a toda la ciudad de Filipo. Pablo da gracias a Dios por el obrar que Dios estaba haciendo en la vida de estos creyentes. Ahí en el capítulo 1, los primeros versículos, el versículo 3, Pablo empieza dando gracias, ¿no? Y el versículo 6 dice que Dios está haciendo una obra en su vida y la va a terminar el día que Cristo regrese. Es algo increíble lo que Dios está haciendo en la vida de esta iglesia que Pablo comenzó. Ahora, es interesante porque Pablo ahora le escribe a esta iglesia, porque esta iglesia va a tomar a Epafrodito, un hombre piadoso, un hombre que Pablo va a usar al final de la carta para señalar que es un hombre
ejemplo, un modelo que debemos imitar. Pero no es lo que vamos a hablar esta mañana. Fíjate, la iglesia de Filipos toma a Epafrodito y manda con Epafrodito una ofrenda y víveres para que Pablo pueda tener en su paso por la prisión. Ahora, Epafrodito va y aparentemente en el camino o tal vez estando con Pablo en la prisión, Epafrodito se enferma. Él tiene una enfermedad muy fuerte. Él se pone muy mal, entonces Pablo piensa que lo mejor para Epafrodito sería que él vuelva y que él pueda tener su recuperación en su hogar. Así que Pablo le manda de vuelta. Pero Pablo va a aprovechar de que Epafrodito va de vuelta para mandar una carta a los filipenses y agradecerles por las ofrendas generosas que ellos le habían dado, las ofrendas de amor que ellos habían enviado. Pablo les va a aprovechar esta carta, ¿no?, para tocar varios temas, no solamente agradecerle por la ofrenda. Él le va a explicar cuál es la razón por la que Epafrodito vuelve a Filipos. No es porque Pablo no estaba satisfecho con los servicios de Epafrodito, sino porque él estaba enfermo, así que Pablo quería hacerle saber a estos creyentes que Epafrodito tuvo esta circunstancia y tuvo que volver. Pablo también va a escribir esta carta para hablar acerca de la unidad de la iglesia. Pablo va a escribir esta carta para hablar y advertir acerca de los falsos maestros. Pero el centro de esta carta está en el capítulo 2, cuando Pablo va a escribir un poema acerca del Mesías. Ese Mesías que es el Rey de Gloria, que teniendo toda la majestad, toda la grandeza y todo el esplendor y toda la grandeza, él tomó la forma de un siervo, de un hombre, y fue obediente y fue humillado, fue puesto en la cruz. Pero al final Pablo lo presenta a Cristo exaltado. Pero quiero señalarte ahí un pasaje que quiero tratar con ustedes, hermanos, en esta mañana, y está en el capítulo 1, versículos del 12 al 30. No vamos a poder leer todo por una cuestión de tiempo, pero sí quiero señalarte algunos puntos que quiero que vos observes conmigo ahí a la luz de la Escritura. Dice el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bueno, sigue el texto, ahora vamos a leer algunos pasajes más, pero Pablo comienza esta sección, este párrafo. Acordate el párrafo anterior, él da gracias a Dios por la vida de estos creyentes. Él da gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de estos creyentes. Y ahora él comienza este segundo párrafo, esta segunda sección, el versículo 12, diciéndole: quiero que sepáis, hermanos, quiero que sepáis. Hay algo que Pablo quiere que ellos entiendan. Hay algo que Pablo quiere que ellos capten. Fíjate, lejos de estar desanimado por las circunstancias que Pablo tenía, lejos de estar triste por lo que le rodeaba y por lo que le tocaba vivir, estar preso por causa del Evangelio. No, Pablo, lejos de mirar con una mirada egoísta su propia vida y sus propios planes, Pablo, él quiere contarles algo que trae sumo gozo al corazón de Pablo. Y Pablo lo hace de una manera tan espectacular. Él les dice: hermanos, quiero que sepan algo. Quiero que sepan algo que es espectacular. Quiero que sepan algo que Dios está haciendo. Algo que seguramente a cualquier otro creyente hubiera traído desánimo. Cualquier otro creyente hubiera sido
entristecido por esta situación de injusticia sobre su vida, de dolor, de persecución, de estar preso en una prisión fea, horrible. Lejos de eso, Pablo les cuenta con gozo y le dice, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido, ¿y qué te está sucediendo, Pablo? Estás preso, estás preso. ¿Sabes que los creyentes en Filipo, los creyentes en Roma, esa ciudad donde Pablo está preso, ellos estaban preocupados? ¿Qué es lo que va a hacer de la vida de Pablo? ¿Qué es lo que va a pasar con este siervo? ¿Va a quedar preso? ¿Le van a matar? ¿Va a salir en libertad? ¿Qué va a hacer del evangelio si este hombre es muerto? Muchos estaban preocupados. Muchos estaban ansiosos esperando cuál iba a ser el veredicto sobre la vida de Pablo. Pero Pablo estaba con gozo. Pero Pablo estaba en esa prisión y él le escribe esta carta y le dice, hermano, quiero que sepan que lo que me está sucediendo es algo grandioso. Es algo estupendo lo que está sucediendo. No van a creer lo que Dios está haciendo. No van a creer. Y Pablo empieza a hablar. Y Pablo empieza a resaltar acá la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios. Claro, cualquier persona se hubiera centrado y se hubiera enfocado en lo que estaba viviendo, en esa situación, en esas circunstancias. Pero Dios tenía un plan soberano. Pero Dios, Él que conoce todas las cosas, el que está por encima de todo, el que controla todo de una forma tan minuciosa, Él tenía un plan soberano sobre la vida de Pablo en esas circunstancias. Y fíjate, Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, estas prisiones, estas circunstancias que estoy viviendo, todo esto que me ha sucedido, fíjate, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, para el progreso del Evangelio. Así que fíjate, el primer punto que quiero hablarte en esta mañana, hermano, el Evangelio debe ser anunciado. El Evangelio debe ser anunciado. Así que la pregunta que me surge, ¿hay algo más importante que mis deseos? ¿Hay algo más importante que mis necesidades personales? Fíjate, Pablo estaba puesto en una prisión y él no estaba pensando en sus deseos. Él no estaba pensando en sus necesidades. Él solo estaba con gozo por ver lo que Dios en su soberanía estaba haciendo en Pablo y a través de Pablo en esas circunstancias que él estaba viviendo. Fíjate la respuesta de Pablo, ¿no? Lo que me está sucediendo es que el Evangelio está progresando. Fíjate, dice ahí el versículo, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Me encanta este texto. Me encanta este texto. Pablo dice que el Evangelio está progresando, está avanzando. Eso es lo que significa el avance del Evangelio. ¿Sabes que esa palabra ahí para el progreso, para el avance del Evangelio, es la misma palabra que en el original, en el griego, se usaba para describir la tarea de los ingenieros que van adelante de un ejército romano, quitando los obstáculos? Cuando un ejército va avanzando, hay obstáculos, hay rocas, hay árboles, hay caminos que están rotos, que no pueden pasar un ejército tan grande. Entonces ahí van los arquitectos arreglando, ahí van los arquitectos abriendo camino para que el ejército pueda avanzar. Y Pablo dice, el Evangelio está avanzando, el Evangelio está avanzando. Y Pablo dice, quiero que sepan que lo que me ha sucedido, que la prisión ha redundado más bien para que el Evangelio avance. Para que el Evangelio avance. Y fíjate, dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Fíjate qué interesante lo que está diciendo Pablo, ¿no?
todos los guardias que custodiaban a Pablo. Sí, tenían que hacer relevos. Tenían que estar, cumplir sus horas y después tenían que ir a casa y otro venía y cubría las horas y después cambiaba y otro volvía. Y así estaban los guardias, ¿no? Que al principio deben haber sido malos con Pablo, hostiles. Pero poco a poco Pablo fue ganándose su confianza. Poco a poco estos hombres empezaron a ver que la vida de Pablo era una vida genuina. Su vida era genuina, sus relaciones, su comunión con Dios y el interés que Pablo tenía por estos hombres. No es que Pablo estaba aburrido en la cárcel y tenía que hablar con alguien. No. Pablo les predicaba con un amor y una pasión que ellos podían ver el interés genuino que Pablo tenía sobre la vida de estos hombres. Así que pronto estos guardias empezaron a creer en Cristo y empezaron a hablar del Evangelio, de las enseñanzas que este preso les estaba dando. Así que la noticia corrió y avanzó y los familiares de estos guardias empezaron a creer el Evangelio. Y todo el pretorio, todos los guardias, todos los que limpiaban la cárcel, todos los que cumplían alguna función en esa cárcel, escucharon el Evangelio. Y fíjate, si vos avanzás hasta el capítulo 4, versículo 22, dice que aún la casa del César, la familia real había escuchado el Evangelio y se habían convertido al Evangelio. Y fíjate ahí la expresión, cuando dice en el versículo 13, todo el pretorio, y fíjate, dice, y todos los demás. El Evangelio había sido predicado con tanta pasión, con tanto denuedo había predicado Pablo. Fue tanta la explosión del Evangelio que no solamente los guardias, no solamente la familia real, sino que el Evangelio corrió hasta fuera de la prisión. Por eso es que Pablo ahí dice, todos los demás. O sea, el testimonio de Pablo en la cárcel había llegado hasta fuera de Roma. Entró a todos los lugares con poder. El Evangelio fue predicado. Los guardias, la casa de César y todos los demás, todos los habitantes de Roma en general, habían escuchado el Evangelio de Cristo. Así que en primer lugar, el Evangelio debe ser anunciado. No importa las circunstancias que esté viviendo como creyente, el Evangelio debe ser anunciado. ¿Te das cuenta? Hay algo mucho más grande, mucho más importante que mi propia vida y mis propios deseos. Y es el plan soberano de Dios, que el Evangelio sea proclamado con valor. Que el Evangelio sea predicado con denuedo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? El ejemplo de Pablo nos inspira a nosotros como creyentes predicar el Evangelio, no importa las circunstancias que estés viviendo, no importa las aflicciones que estés sucediendo alrededor de tu vida, no se compara con ser parte de este plan soberano y perfecto de Dios, proclamar el Evangelio, predicar el Evangelio con valor, con denuedo. Así que en primer lugar el Evangelio debe ser anunciado. En segundo lugar, los propósitos soberanos de Dios son más importantes que mis propios deseos. Los propósitos soberanos de Dios son más importantes que mis propios deseos. Así que acá está Pablo, preso en Roma, escribiéndole a esta iglesia de Filipo que él mismo había fundado, animándoles, agradeciéndoles y mostrándoles las glorias de Cristo. Pero fíjate qué interesante, si vos estudias un poquito el recorrido de Pablo y ves, Pablo tenía un profundo deseo. Por mucho tiempo, él tuvo un deseo grande en su corazón de llevar el Evangelio a Roma. Claro, Roma es la capital, la ciudad capital más grande, más importante de ese mundo conocido en ese momento. O sea, Roma era la gran ciudad. Si Pablo lograba fundar una iglesia y si Pablo lograba hacer un impacto, una influencia en Roma, seguramente el Evangelio iba a correr muy fuerte, muy rápido hacia todo el mundo. ¿Te das cuenta? Pablo era un hombre estratega. Él era un hombre muy sabio a la hora de pensar en plantar iglesias y hacer el ministerio. Ahora, Pablo quería hacerlo, pero Pablo no tenía idea
cómo Dios lo iba a llevar hasta Roma. Y Dios lo llevó a Roma atrás de una reja. Y Dios lo llevó a Roma, a una prisión, donde fue encerrado, encarcelado, torturado. Pero fue esa prisión que Dios utilizó para que el Evangelio corra, para que el Evangelio sea predicado a toda Roma y a todo el mundo. Qué interesante, ¿no? Porque Pablo, en medio de esa prisión, él no se entristeció, él no se puso mal de la forma en la cual Dios le llevó a Roma, sino que él rápidamente entendió que ese era el plan y el propósito soberano de Dios. Y él empezó a predicar el Evangelio. Bueno, fíjate qué interesante, ¿no? Porque no solamente los guardias conocen al Señor, la familia real conoce al Señor, los familiares de los guardias y los familiares a sus amigos y a sus conocidos, y ahí empieza a haber una red tremenda de expansión del Evangelio. Fíjate qué interesante lo que sucede, ¿no? A raíz de esa predicación tan increíble que Pablo va a hacer del Evangelio, que va a hacer que muchos se conviertan, ese obrar del Espíritu tan grande que va a hacer a través de esa prisión de Pablo, de esa circunstancia que Pablo estaba viviendo. Ahora, fíjate lo que empieza a suceder es versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Fíjate, a raíz de toda esta situación que se da, que Pablo rápidamente entiende el plan soberano de Dios y él pone a un lado sus deseos y empieza a sujetarse y someterse a la voluntad de Dios con gozo. A raíz de eso, no solamente que el pretorio se convierte en la casa real y toda Roma, sino que Pablo les cuenta a los que están en Filipo, a la iglesia en Filipo, les cuenta que la iglesia en Roma, que estaba asustada por la persecución, que estaba asustada porque el apóstol, el líder, había sido puesto preso. Estaban ahí en sus casas, con miedo, con temores, con dudas, con incertidumbres. ¿Qué es lo que va a suceder ahora en medio de estas circunstancias? Bueno, esos creyentes ahora, viendo y escuchando lo que Dios estaba haciendo en esa prisión a través de ese hombre santo, ahora ellos empiezan a cobrar ánimo. Sí, fíjate, dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, fíjate, dice la mayoría, claro, hubo algunos que no sucedió. Hubo algunos que lo más fácil para ellos fue quedarse encerrados, callados. Vamos a esperar que las aguas se calmen un poco y después vamos a tratar de empezar a vivir nuestra vida cristiana nuevamente. Ahora solo hagamos silencio. Ahora solo pasemos desapercibidos. Pero fíjate, Pablo dice, la mayoría de ellos, viendo y escuchando lo que Dios estaba haciendo en esta prisión, ahora empezaron a cobrar ánimo. Y hay creyentes que empiezan a salir de sus casas. Y hay creyentes que empiezan a predicar el Evangelio con valor. Y hay creyentes que ahora van con gozo, sin pensar ya en su sufrimiento, ya poniendo al lado ahora sus deseos personales, su seguridad personal. Ahora ellos empiezan a salir afuera y a predicar el Evangelio y a edificar a la iglesia de Cristo. Y fíjate, Pablo dice, algunos de ellos cobraron ánimo con mis prisiones, lo que me pasó acá. Y fíjate, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, hay algo que empieza a suceder, hay un avivamiento tremendo en medio de la iglesia. En medio de esta iglesia romana, a la cual Pablo le escribió antes, ¿no? La iglesia de Roma, cuando escribe el libro de Romanos. Ahora,
Estas familias empiezan a ver lo que Dios está haciendo, los guardias se convierten, la casa real se convierte, mucha gente del barrio, los vecinos se están convirtiendo. Todo eso Dios está haciendo a través de la vida de Pablo, encerrado en una prisión. Y ellos empiezan a pensar, bueno, Pablo está preso, pero el Evangelio no está preso. Y ellos empiezan a ver eso y empiezan a cobrar ánimo. Y ahora empiezan a salir, y dice Pablo, empiezan a hablar con valor, sin temor. Empiezan a salir a predicar el Evangelio. Y fíjate, claro, no todo es color de rosa dentro de esto. Fíjate, Pablo dice en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Fíjate, hay algunos que predicaban por envidia, por rivalidad. Estos eran hermanos que habían ganado cierta fama, cierta reputación en la iglesia de Roma. Tenían cierta influencia. Eran líderes, eran creyentes que eran reconocidos por otros creyentes. Entonces, ellos empiezan a ver que la imagen de Pablo se empieza a levantar. Todos empiezan a hablar de lo que está sucediendo con Pablo. Todos empiezan a hablar de esta gran hazaña que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Fíjate cómo Pablo está predicando. Fíjate cómo Pablo le predicó a todos los guardias, todo el pretorio, a toda la casa del César. Y fíjate cómo eso hizo una explosión y el Evangelio llegó ahora a la ciudad de Roma. Entonces ellos se ven que Pablo está siendo más popular y que su reputación está corriendo peligro. Que su fama, su honor, su prestigio está siendo tapada por la vida de Pablo. Entonces lo que sucede es que estos hombres salen a predicar y predican un evangelio sano. Ellos no son falsos maestros. Ellos están predicando la verdad del evangelio de salvación. Pero la motivación con que ellos lo están haciendo es totalmente carnal. Es totalmente contrario a lo que vimos la semana pasada, a la madurez. Ellos son inmaduros. Ellos están pensando en ellos mismos. Ellos están siendo egocéntricos. Y no como Pablo va a hablar a lo largo de toda esta carta, no, cristocéntricos. Cristo no es el centro de sus vidas, sino que ellos mismos. Así que empiezan a predicar. Ellos empiezan a predicar y lo hacen una predicación sana, correcta, hasta con denuedo, pero la motivación con que ellos lo hacen es totalmente incorrecta. Pero fíjate el versículo 15, la segunda parte, dice, otros lo hacen de buena voluntad. El versículo 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy para la defensa del Evangelio. Había otro grupo de creyentes que predicaba el mismo Evangelio, con el mismo denuedo, la misma pasión, pero ellos tenían una motivación sana. Ellos tenían motivos puros en su corazón. Ellos amaban el Evangelio. Ellos amaban a Cristo. Ellos amaban a Pablo. Ellos entendían que Dios había usado a Pablo para inspirar sus vidas y para que ellos entiendan que tenían que predicar el Evangelio. Pero fíjate, Pablo no se preocupa por lo que le pasa a él. Pablo no se preocupa, fíjate, porque algunos quieran añadir más aflicción a Pablo. Pablo no se preocupa por las motivaciones de estos hombres que querían herir a Pablo, que querían cargar, que querían ser hostiles con Pablo. Él no se preocupa por eso. La preocupación de Pablo es que el Evangelio siga corriendo. Que el Evangelio siga. Esto es fantástico. Porque Pablo, él está gozoso. Porque Dios lo usó en esa prisión. Pablo entendió que el Evangelio debe ser anunciado. Pablo entendió que sus deseos no eran importantes, sino el deseo de Dios, el propósito de Dios. Y Pablo empezó a predicar. Él solo hizo lo que tenía que hacer. No importa la circunstancia, no importa el dolor, no importa la aflicción. Él tenía que predicar el Evangelio. Y los guardias se convirtieron. La casa real se convirtió. Los familiares de los guardias de la casa real, llegó el Evangelio a toda la ciudad de Roma. Los creyentes ahora ven lo que está sucediendo. Empiezan a salir de sus casas, cobran ánimo y predican el Evangelio con valor. Algunos lo hacen con una motivación incorrecta, pero otros lo hacen con una motivación correcta. Y Pablo
está contento y está gozoso porque el Evangelio es anunciado. Porque Él dice, fíjate, porque estoy puesto para la defensa del Evangelio. Bueno, tenemos que seguir avanzando un poquito, ¿no? Porque el tiempo corre. Dios había puesto a Pablo en esta situación y quería usarlo de una manera poderosa. Pero imagínate por un segundo qué hubiese pasado si Pablo hubiese mirado sus propios intereses en vez de mirar por los intereses de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo se hubiera desanimado por las situaciones que estaba pasando en vez de ver el propósito de Cristo, de alcanzar con el Evangelio a toda esa ciudad, a todo ese imperio, a todo ese mundo conocido? Bueno, probablemente nunca hubiese visto a Dios obrar de la manera que Él lo hizo. Seguramente Dios lo hubiera hecho igual, pero Pablo se lo hubiera perdido. Pablo se hubiera perdido esa oportunidad maravillosa de ver en primera mano el obrar de Dios. Así que la pregunta para vos, hermano, en esta mañana: ¿estás mirando tus propios intereses en vez de mirar los intereses de Cristo? Ya sea cualquier situación que estés pasando, cualquier circunstancia que estés pasando, ¿estás mirando tus propios intereses? ¿Estás buscando tu propio bienestar y no mirando los intereses de Dios? Vamos a seguir avanzando un poquito más. El tercer punto que quiero señalarte, ya necesito ir terminando en unos minutitos más, pero quiero señalarte este punto porque es muy importante. Punto número 3, la razón de la existencia, la razón de la vida para Pablo es Cristo y el avance del Evangelio y la edificación de la iglesia. Bueno, fíjate, es interesante todo lo que sucede ahí en el versículo 18, 19. Pablo, él en medio de esta situación, él está en una... Realmente él no sabe qué es lo que va a suceder con su vida, si va a morir en esa prisión o si va a ser liberado. Pero a Pablo realmente esto le resulta algo indiferente. Para Pablo, fíjate lo que dice, si me acompañás ahí, avancemos un poquito, saltemos algunos versículos y lleguemos al versículo 21. Este es el motor de todo este texto. Esto es el motor de todo lo que va a impulsar a Pablo a abandonar sus propios intereses, como vimos recién, y a seguir los intereses de Dios. Fíjate, dice el versículo 21, famoso versículo, seguramente lo sabés vos, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjate, el valor más grande de Pablo no era la vida para él, sino la gloria de Cristo. Eso es lo que él va a decir en los versículos anteriores. Para Pablo, la razón de la vida, la razón de la existencia, no era su propia vida, no eran sus propios planes, no era su propio beneficio. Para Pablo, la razón de la vida, la razón de la existencia era Cristo. Él dice: para mí, el vivir, la vida, es Cristo. Y el morir es ganancia. Pablo dice esto. Pablo dice: si yo estoy vivo, es para Cristo. Es lo mismo que él dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿no? Pero Pablo dice: la vida para mí es Cristo. Fíjate, Pablo no está pensando ahí en su jubilación, en su retiro. Pablo no está pensando ahí en su vida, en sus propios beneficios. Él no está pensando en su comodidad. Él no está pensando en qué más puede obtener en esta vida, qué más le falta para completar su gozo en esta vida, en lo material, en las riquezas, en los placeres. Claro,
Si vos vas ahí al capítulo 3, Pablo, él va a decir, yo tengo muchas razones por las cuales podría gloriarme. Pablo tuvo muchísimas oportunidades para tener una vida con una reputación grande, donde su nombre iba a ser grande entre los hombres, donde su vida iba a ser muy distinta a lo que él estaba viviendo. Él estaba preso, él estaba sin nada. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ahí en las epístolas de Timoteo, vas a ver lo que sucede, es increíble. Pablo está llegando al final de su vida, al final de sus días, y él está seco, él no tiene nada. Él lo único que tiene es una vida destruida totalmente, un cuerpo destruido. Nada de herencia para llevarse, para tener, para gastar. No tenía nada, absolutamente nada. Y fíjate, es lo que él está viviendo ahora. Él está preso, él no tiene nada. Lo único que tiene es lo que esta iglesia de Filipos le llevó. Una ofrenda que le servía para estar algún tiempo, para sostenerse, para comprarse algo. Pablo no tenía nada. ¿Te das cuenta? Pablo no estaba pensando en su vida qué más podía hacer para ganar dinero, para ganar placer, para ser un hombre de renombre, un hombre reconocido, un hombre con poder, con influencia en la política, en la economía, en la ciudad, en el mundo conocido. No, para Pablo la razón de la vida era Cristo. Y solamente Cristo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y fíjate, después él aclara mucho más esta idea, ¿no? Fíjate, él dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual me es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne me es más necesario por causa de vosotros. ¡Wow! Este pasaje es tremendo. Este pasaje es tremendo. Pablo, él está puesto en estrecho. Ahí la palabra que original que en el griego lo que significa ahí para estrecho es que Pablo está en medio de un laberinto, donde hay dos paredes altas. Esas paredes que estaban hechas de adoquín. Y él no tenía opción, no tenía escapatoria, él no podía girar para volver. Él está ahí puesto en medio de ese pasillo finito, donde lo único que puede hacer es avanzar. Es avanzar. No hay otra cosa que él pueda hacer. Y fíjate, Pablo dice, yo estoy en estrecho. Yo estoy en apuro. Porque, fíjate, él dice, de ambas cosas estoy puesto al estrecho. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pablo tiene un deseo en su corazón, un deseo santo, un deseo piadoso. ¿Te das cuenta? Pablo es un hombre que ama al Señor. Pablo es un hombre que ama ser un hombre santo. Él lucha con el pecado todo el tiempo. Eso lo podemos ver a lo largo de sus escritos. Y Pablo dice, estar con el Señor es algo grandioso porque ya mi cuerpo de pecado va a quedar atrás, va a quedar en el pasado. Ya no va a haber lucha con el pecado, ya no va a haber lucha con mis motivaciones, con mi orgullo, con mi avaricia, con mis deseos. Todo eso va a ser parte de la historia. Ahora yo voy a estar con Cristo y voy a vivir eternamente para glorificar el nombre de Cristo, sin pecado, sin más dolor, sin más suciedad en mi corazón. Pero fíjate, él está en un estrecho. Él dice, yo deseo esto. Yo deseo. Y fíjate, él dice, es muchísimo mejor. Para Pablo era muchísimo mejor estar con el Señor. Pero fíjate el versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Versículo 22, si volvemos un poquito, dice él, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo está en un estrecho. Pablo está en una lucha ahí en su corazón. Él desea irse con el Señor. Pero él entiende que tiene que quedarse. Y que el quedarse va a resultar para beneficio de la obra. ¿Te das cuenta? Pablo no quiere quedarse para decir, bueno, ya que me está quedando poco tiempo, ahora sí voy a hacer lo que no hice antes. Ahora me voy a dedicar
a tener una buena vida, a formar una familia. Ahora voy a dedicarme a tener dinero, a hacer una influencia en la sociedad de otra manera. No, Pablo dice, si yo me quedo, fíjate, dice el versículo, me encanta, ¿no? Versículo 24, quedar en la carne es más necesario. ¿Por qué? Por causa de vosotros. Pablo le está escribiendo a una iglesia, acordate. Pablo le está escribiendo a creyentes. Y Pablo dice, quedarme en este mundo. Vivir mi vida, acordate, lo dijo, es Cristo. Es Cristo. No soy yo, no son mis deseos, no son mis placeres, no es buscar una mejor vida, no es tener un mejor pasar, una mayor comodidad en este mundo. Si yo me quedo, si yo vivo, Cristo es la razón de mi existir. Y si yo voy a quedarme en esta carne, es más necesario por causa de vosotros, por causa de vosotros. Para Pablo hay algo en su mente que tiene tanto valor. Y es esto, escucha bien. Es la edificación de la iglesia. Pablo le está escribiendo a una iglesia. Y Pablo le dice, quedarme es mucho más beneficioso por causa de vosotros. Porque si Pablo se queda, entonces él va a seguir, mientras tenga aliento, edificando a la iglesia. Mientras él tenga aliento en su boca, él va a predicar el evangelio. Y muchos más se van a salvar por la predicación fiel de este hombre. Y muchos creyentes van a ser confrontados por el valor y la predicación fiel de este hombre santo. Y la iglesia va a seguir siendo edificada como lo está haciendo ahora. Cobran ánimo, ven el ejemplo de Pablo. La iglesia de Roma ve el ejemplo de Pablo y empieza a predicar. La iglesia de Filipo recibe esta carta. Son animados con ver el plan soberano de Dios en la vida de Pablo. Y seguramente ellos cobran más ánimo. Son una iglesia influyente. Son una iglesia vibrante. Pero ahora esta carta que reciben les impulsa a seguir avanzando en los propósitos eternos de Dios. Los propósitos eternos de Dios. Quiero preguntarte, hermano, ya terminando, ¿cuál es el valor más alto para tu vida y para mi vida? ¿Qué es lo más valioso que vos tenés en este mundo, en esta vida? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Cuáles son esas cosas donde invertís tu tiempo, tus recursos, tu dinero, toda tu vida la invertís atrás de eso? Porque donde está tu pensamiento, entonces eso es lo que vos sos, eso es lo que hay en tu corazón. Así, ¿cuál es el valor más alto para vos? ¿Es la gloria de Cristo? ¿Es el avance del Evangelio? ¿Es la edificación de la iglesia? La razón de la existencia, la razón de tu vida es Cristo, es vivir para Cristo, es predicar el Evangelio, es edificar a los creyentes, a la iglesia de Cristo. Porque si esa no es la razón de tu existir, entonces déjame decir que estás desperdiciando toda tu vida, todo tu tiempo, todo lo que vos sos, todo lo que tenés, todo lo que Dios te dio. Acordate lo que veíamos la semana pasada, ahí en 1 Corintios. Todo proviene de la mano de Dios. Todo lo que sos, todo lo que tenés, Dios te lo ha dado en su gracia. Así que la pregunta es, ¿cuál es el valor más alto para vos? ¿Es Cristo? ¿Es su gloria? ¿Es el avance del Evangelio? ¿Es la edificación de la iglesia, de los creyentes? Hay una frase que un predicador dijo en algún momento: las situaciones difíciles pueden ser una oportunidad para dar gloria a Cristo. Vamos a terminar orando y que el Señor haga una obra
a través de su palabra expuesta hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra santa. Tu palabra es perfecta. Tu palabra, Señor, es un tesoro tan preciado. Amamos tu palabra, Señor. Amamos tu verdad. Queremos ser transformados por tu palabra. Señor, tu palabra nos confronta, tu palabra nos expone la miseria de nuestro corazón, el egoísmo de nuestro corazón, la búsqueda continua de gloria, de placer. El egoísmo de nuestro corazón brota porque buscamos, Señor, nuestra propia gloria, nuestros propios deseos y no tus deseos. Porque buscamos, Señor, nuestra propia comodidad y no el sufrimiento por tu causa. Porque en vez de estar preocupados por el avance del Evangelio, estamos preocupados por nuestra vida, nuestra economía, nuestra salud, por las circunstancias que vivimos hoy en el mundo. Hay tanta preocupación en nuestro corazón. Pero, Señor, no vemos tu mano, tus propósitos. Nos perdemos la oportunidad de poder ser usados, Señor, para que tu evangelio corra con poder. Para que tanta gente en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en el mundo pueda escuchar el evangelio, pueda ser salvado por tu gracia. Señor, tú lo vas a hacer igual porque eres soberano, porque eres un Dios eterno, porque tú eres el creador del universo. Pero nos perdemos esa oportunidad, Señor. Sacude nuestra vida, sacude nuestra iglesia para que podamos levantarnos, Padre, y predicar tu palabra, predicar el evangelio con valor, con denuedo. Padre, qué precioso es terminar con las palabras de Pablo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero si tú deseas, Padre, que nos quedemos un tiempo más aquí en la tierra, Señor, que en nuestro corazón haya esa pasión, ese amor que había en el corazón de Pablo. Si me quedo es por causa de vosotros, por causa de la iglesia. Señor, ayúdanos a quitar nuestro egoísmo, nuestra amargura, Señor, el pecado de nuestro corazón, para que podamos ver tu palabra, Señor, para que podamos entender lo que tú quieres para nosotros, Padre, para que podamos amar a tu iglesia, para que podamos edificar a tu iglesia. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a ser hombres y mujeres santos, que amen tu palabra, que amen tu iglesia, que prediquen el evangelio con valor, así como Pablo lo hizo. Señor, que la vida de Pablo sea una inspiración para nosotros. Señor, que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos empuje a ser hijos obedientes a tus mandamientos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, queremos aplicar tu verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.